La conferencia de seguridad de Múnich ha arrancado este viernes y recordemos que con el discurso de apertura de Friedrich Merz nos queda clara una cosa. El orden mundial, tal y como lo conocíamos, ha terminado. Esta es una realidad que se repite en múltiples ocasiones, pero Merz ha hablado en unos términos algo más profundos hacia el viejo continente, hablando de unas vacaciones que han terminado. Dice que Europa se había tomado unas vacaciones, ¿no?, de la historia mundial y que es el momento de ponerse en marcha. Pero también ha lanzado algunas advertencias hacia Estados Unidos a tenor de un liderazgo creciente por parte de China, y en este ámbito nos vamos a mover a lo largo de los próximos días. Marco Rubio es quien lidera la delegación estadounidense en Múnich. Emmanuel Macron hablará también de soberanía europea, de disuasión nuclear, porque parece que en el marco de esta conferencia de seguridad Alemania y Francia están acercando posturas sobre cómo debe Europa moverse en términos nucleares. Y mientras tanto, a la espera de lo que pueda ocurrir la semana que viene entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos como mediador en Ginebra. Vamos a hablar de todo ello con Luis Rodrigo de Castro, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, ha sido una semana algo más tranquila quizás en términos geopolíticos, pero desde luego la recta final se pone muy interesante y las perspectivas respecto a la semana que viene también, ¿no? Hay que ver también qué expectativas manejamos respecto a este encuentro en Ginebra. Sería la tercera ronda de negociaciones desde que se reanudaron este 2026. Pero antes quería preguntarte sobre cómo crees que pueden estar resonando las palabras de Friedrich Merz. Ha sido un discurso bastante sólido. Me pregunto cómo se está recibiendo en el marco de esa conferencia de seguridad de Múnich, tanto en Europa como fuera del viejo continente, pero ha sido muy claro, las vacaciones de Europa han terminado. ¿Crees que tienen calado esas palabras en estos momentos? Bueno, Alemania nunca es un país baladí, ¿no? Todo lo que dice el canciller alemán, sobre todo con Merkel y ahora con el canciller Merz, ¿no? Olaf Scholz, estuvo poco tiempo y bueno, pues le supuso un periodo complicado. Nunca hay que tomarlas a la ligera. Yo creo que el canciller Merz está hablando por boca de muchos estados de la Unión Europea. También es verdad que cuando un líder europeo, sobre todo del calado de Alemania, va a hacer este tipo de red de declaraciones, pues por lo menos tiene que contar con el respaldo de ciertos estados, porque si no luego pues se puede encontrar con una especie de bofetada mediática y que sus palabras no encuentren eco, ¿no? Entonces yo creo que ahí Merz está siendo el canciller alemán, pero también el portavoz de algunos otros líderes europeos, y Europa, pues es que lo hemos dicho, por lo menos yo lo he dicho muchas veces, tiene que seguir apostando por la relación transatlántica, porque, bueno, pues Estados Unidos es un socio importante, un aliado histórico y un aliado, pues, que comparte con nosotros muchos postulados vitales, culturales y de civilización, pero Europa también tiene que ser consciente de que no puede seguir sometida a los vaivenes y a los caprichos de la política en Washington. No estoy diciendo algo peyorativo, sino como una realidad. Hay veces que, bueno, pues en la Casa Blanca, en el Congreso, hay mayor sensibilidad hacia la Unión Europea, hacia los intereses del viejo continente, otros en los que no lo son tanto, incluso el tono, y aquí Europa tiene que dar un golpe en la mesa de manera figurada, pero tiene que empezar a procurar todo aquello que ya planteó en la brújula estratégica y en algún otro documento ya desde hace una década, y apostar evidentemente por algo mucho más cohesionado, mucho más fuerte de lo que tenemos. No se trata de suplir a la OTAN. La OTAN es una organización militar, para eso está y debe de seguir estando. No hay que liquidarla como parece que quiere Donald Trump, pero sí que Europa tiene que buscar una mayor integración en cooperación, porque también es verdad que cuando hablamos de la defensa europea estamos en un marco un poco tenue según lo que nos indica el tratado, que es al final el texto constitucional que tenemos de referencia. No hay una constitución, pero es el tratado básico y la piedra fundamental del ordenamiento jurídico europeo. A partir de aquí, pues bueno, también hay que tener en cuenta que el poder de la Unión Europea
no es militar. La Unión Europea es una potencia civil, una potencia que basa su hegemonía o su predominio a nivel mundial, sobre todo en el plano comercial. No puede competir con capacidades militares, primero por eso que decía de que, bueno, pues la política no es, la política de defensa no es algo exclusivo de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen visiones muy diferentes, capacidades muy diferentes, pero puede cohesionarse mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora, y yo creo pues que las palabras del canciller Merz van un poco por esos derroteros. Desde luego, bueno, y además, como bien señalabas, hay que buscar esa mayor integración en cooperación. Dentro del marco de la OTAN hemos visto a lo largo de este año también un mayor incremento del gasto que se destina a defensa, bueno, a tenor también de la llegada de Donald Trump, que hizo esa petición, y Mark Rutte, que se mueve muy en línea de la actual administración estadounidense, también ha solicitado esa mayor cooperación, ese mayor gasto por parte de los miembros europeos de la OTAN. Claro, Friedrich Merz también se mueve un poco en las líneas, ¿no?, de cómo debe moverse a partir de ahora Europa en términos de defensa en este nuevo tablero geopolítico, pero a su vez no solo habla de Europa en términos de despertar militarmente, sino que también se dirige a Estados Unidos con un mensaje muy claro. Ha dicho que la OTAN no es una alianza que beneficie única y exclusivamente a Europa, sino que también beneficia a Estados Unidos. Y de hecho ha dicho que con el auge y el mayor resurgir de China, ese liderazgo estadounidense está en entredicho. Y Merz no lo ha dicho con estas palabras, pero ha dado a entender que puede tener los días contados si no se puede hablar ya en unos términos algo más definitivos, ¿no?, de ese liderazgo. ¿Cómo crees que puede interiorizar Estados Unidos este mensaje, teniendo en cuenta que este sábado hablará Marco Rubio? Esta vez no estará presente J.D. Vance, que el año pasado el vicepresidente estadounidense sí que fue muy tajante hacia los líderes europeos, pero Marco Rubio también puede interiorizar estos mensajes lanzados por Friedrich Merz y de alguna forma ofrecer la contrarrespuesta, ¿no?, estadounidense. Bueno, sobre el papel del secretario general de la OTAN es evidente, no es una organización supranacional, es una organización intergubernamental. Estados Unidos es el mayor contribuidor de la alianza en términos militares, económicos, etcétera, y es lógico que Mark Rutte quiera, bueno, pues continuar esas relaciones transatlánticas a día de hoy. Precisamente estamos hablando con Donald Trump, es un personaje un poco peculiar, pero a ningún secretario general le gusta quedarse en el paro antes de tiempo, y claro, pues si Donald Trump decide retirar a Estados Unidos, habría que plantearse hasta qué punto la OTAN, tal y como la hemos conocido, sigue siendo viable, ¿no? Y por lo menos ahí yo creo que Mark Rutte, por una cuestión de orgullo, pues quiere mantener la Alianza Atlántica o preservarla, y ya si tiene que venir en algún momento su desintegración, que no sea él por lo menos el que está al frente, ¿no? Y luego en la cuestión del porcentaje de defensa, siempre esta cuestión en Alemania causaba había no un resquemor, pero sí una especial sensibilidad hacia ese tipo de cuestiones por factores históricos del papel del ejército alemán en Europa en la primera mitad del siglo XX, pero yo también achaco esto a ese cambio, ¿no?, a ese Zeitenwende del que se habló con la llegada sobre todo de Olaf Scholz en el país, y que parece que esto pues ha salido ya adelante, o se ha roto, por lo menos desde el punto de vista de la conciencia colectiva, con esos frenos, ¿no? Pasa lo mismo que en Japón con las actuaciones del ejército en el exterior, que siguen, o hasta hace no mucho seguían limitadas constitucionalmente. Merz está marcando líneas rojas y está marcando un poco el territorio ante un un Donald Trump crecido, y un Macron con dificultades internas, que también pues está al límite ya de su mandato. En apenas un año y 2 meses se estará celebrando la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Habrá que ver qué es lo que sale. Ya hay algún ministro postulándose. Pero Friedrich Merz acaba de llegar, tiene una coalición de gobierno estable con el principal partido
con el que Angela Merkel ha gobernado, con el Partido Socialdemócrata, y tiene 3 años por delante, y Merz, al contrario que Macron, es el gran líder con posibilidad de continuar por lo menos con esa voz europea en los próximos 3 años, que va a coincidir más o menos con el mandato de Donald Trump. Merz puede ser reelegido si los números le dan en el Parlamento alemán. Trump no, entonces yo creo que Merz también sabe bueno, además estamos hablando de Alemania, como decía anteriormente, y sabe que él puede desempeñar un papel clave. No sé si llegará a estar a la altura de Angela Merkel, pero evidentemente él tiene esa ambición. Y sobre las relaciones con China, pues bueno, aquí estamos introduciendo esa otra variable. Europa está, lo estamos viendo, Estados Unidos, bueno, es una relación de amor-odio, le dice aquí no con el tema de los aranceles, entonces va buscando a la India, a Indonesia y a otras latitudes, pero no todo pasa por Washington, no todo pasa por Bruselas, y yo creo que aquí esa dialéctica debe entenderse desde ese punto de vista, ¿no? Donald Trump le viene a decir a la Unión Europea, cuidado porque no sois los únicos partners o socios que puedo tener, y la Unión Europea le está diciendo lo mismo. Es verdad que desde el punto de vista, desde el punto de vista comercial, bueno, pues podemos tirarnos el farol porque probablemente lo acabemos llevando y acabemos ganando la partida. Desde el punto de vista militar y de cooperación en defensa, es muy difícil que, si la Unión Europea prescinde de Estados Unidos y Estados Unidos de la Unión Europea, puedan salir ganando cualquiera de los dos. Es una relación mutuamente beneficiosa porque fuera de esa relación Estados Unidos no tendría la capacidad geoestratégica que tiene, sobre todo cuando hay que hacer alguna misión en Oriente Medio, con las bases que tiene en Europa y sobre todo en Turquía. Tendría que ir por la vía de la bilateralidad, eso es lo que aporta Europa, no armamento, pero sí posiciones y localizaciones de bases militares muy concretas. Y para Europa pues supondría acabar con ese paraguas que nos ha estado cubriendo, que nos ha estado no protegiendo, pero sí respaldando durante bastantes décadas, ¿no? Entonces yo creo que los dos, por mucha dialéctica incendiaria que puedan tener, más en el lado de Donald Trump que en el europeo, saben a ciencia cierta que no pueden vivir el uno sin el otro, y no es un juego de palabras ahora que mañana se celebra San Valentín. Desde luego. Bueno, y San Valentín, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el protagonista, como decíamos, va a ser Marco Rubio, que es quien lidera esta delegación estadounidense, que, por cierto, Marco Rubio, hemos sabido en esta última hora que ha decidido no acudir a una reunión sobre Ucrania con líderes europeos en Múnich. El secretario de Estado de Estados Unidos, al parecer, a priori, tenía previsto asistir a una reunión en la que están Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea, pero al final ha cancelado en el último minuto. Con quien sí se ha reunido ya es con el canciller alemán Friedrich Merz, y en el marco de esas conversaciones han hablado precisamente de Rusia y Ucrania. Enseguida te pregunto por ello, Luis, pero sí que antes, bueno, entre los líderes que se han pronunciado ya en el marco de esta conferencia, Mette Frederiksen ha hablado, bueno, en unos términos muy claros. Dice que Europa necesita fuerza para afrontar el nuevo desorden global. Claro, en un momento en el que arrancábamos este 2026 con la mirada puesta en Groenlandia, tensiones entre Europa y Estados Unidos, y a su vez Merz ha hablado algo, ha tocado el tema tabú en Alemania de la disuasión nuclear, y todo apunta a que Europa podría estar preparando, aunque todavía estamos lejos de tenerlo, una suerte de Oreshnik europeo. Se presume que Alemania y Francia ya han hablado sobre ello. Merz así lo ha confirmado, pero a lo mejor podrían producirse más conversaciones en el marco de esta conferencia en Múnich. ¿Es ahora el paso más lógico de cara a aumentar el músculo militar, Luis? Bueno, pues sí y no, y me explico. Sí es el momento porque estamos ante esa disyuntiva de Donald Trump de, bueno, pues esa relación que decía Morodio con la Unión Europea. Según el día, pues apuesta por más o menos cooperación. En función de las circunstancias, pues lanza un órdago a la Unión y dice que va a conseguir Groenlandia. Es decir, por la parte externa, atendiendo a esa óptica en las relaciones transatlánticas, pues claro, es el momento. Tenemos siempre la amistad de Canadá, es un país muy tranquilo en ese sentido,
pero es Estados Unidos el que desde ese punto de vista externo, desde esa dimensión global, nos da la clave y nos dice es el momento porque, bueno, Estados Unidos nos está planteando ciertos interrogantes que nosotros tenemos que resolver por nosotros mismos, ¿no? Por esa parte sí sería el momento, pero desde un punto de vista interno, desde una óptica interior de la propia coyuntura en la Unión Europea, quizá no lo sea. Primero porque las capacidades militares y la coordinación en temas de defensa es algo que es muy tenue, no es algo como la política comercial, que es la gran competencia exclusiva de la Unión, la defensa no lo es, por muchos intentos que haya habido, eso requeriría reformar el tratado, eso es abrir todavía un melón muchísimo más importante, y también porque hay ciertos peligros electorales a la vista. Y sobre todo vuelvo a Francia. El canciller Merz tiene la situación controlada, pero Macron no. Y Macron tiene que afrontar esas elecciones, primero seguir lidiando con la inestabilidad política de una Asamblea Nacional fragmentada en la que es sumamente complicado sacar una ley adelante, una ley importante para el país, ¿no? La ley de presupuestos o medidas económicas concretas. Ese peligro de la extrema derecha que azuzan las encuestas en función de quién sea el candidato que se enfrentaría a Marine Le Pen o a Jordan Bardella en caso de que finalmente pues uno de los dos sea el candidato de esa facción, y el peligro de la llegada de la extrema derecha a la presidencia de la República, ¿no? Eso también condicionaría posteriormente la formación del gobierno y las elecciones parlamentarias que seguramente se celebrarán justo un mes después, como viene siendo tradición, de las presidenciales francesas. Y claro, no estamos hablando de un país menor, estamos hablando del país que propuso, y esto es, el simbolismo es importante, el país que propuso la declaración Schuman, el país que Alemania, bueno, pues junto con Alemania ha ido construyendo todo esto, y evidentemente que ahí haya ahora esa quiebra con esa apuesta europeísta que representa Emmanuel Macron, pues nos hace, por lo menos desde ese punto de vista, pensar que no es el momento, porque cualquier movimiento en falso puede dar alas o puede estimular el voto de rechazo, y ese voto de rechazo en Francia lo va a canalizar el Frente Nacional, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado. Meloni es verdad que ha demostrado que pese a lo que se decía es ante todo una líder pragmática, no es una cosa fue la Meloni en campaña, la Meloni en oposición y la Meloni que es una líder fuerte, indiscutible y con mucha mano izquierda para lidiar con los problemas de la Unión, con los problemas de su propio país y para erigirse también en intermediaria junto con Donald Trump, ¿no? Yo creo que ahí nos hemos llevado la sorpresa, pero Meloni no es Marine Le Pen y Marine Le Pen es Meloni, ¿no? Entonces, por esa parte, por la parte interna, sobre todo con el rabillo del ojo mirando a Francia y a lo que puede venir el año que viene, pues yo diría casi que no. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre esas dos posturas antagónicas. Desde luego. Por último, Luis, quería preguntarte por las expectativas que podemos manejar de cara al encuentro en Ginebra, 17 y 18 de febrero. Como decimos, tercera ronda de conversaciones este 2026 en este formato trilateral Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Seguimos con el mismo escollo, la cuestión territorial, en especial la concesión que pueda hacer o no Ucrania respecto al Donbass, y pongo el foco en Ucrania porque es por donde pasa ahora la presión de Estados Unidos como mediador, y también seguimos pendientes de que se concrete un poco más respecto a las garantías de seguridad que exige Ucrania. Sí, y bueno, yo el que esté Ucrania ya siendo parte de esas conversaciones creo que es algo importante, pero también justo. Si se está hablando de lo que va a ser Ucrania o de lo que debe de ser Ucrania a partir del momento en el que se firme la paz, pues evidentemente debe de estar Ucrania. Estados Unidos tampoco sabemos a qué bando achacarlo. Es verdad que si quiere jugar ese rol negociador tiene que ser aceptado por uno y otro bando como alguien neutral, pero una cosa es ser neutral y otra cosa es intentar apagar el fuego con bidones de gasolina, como parece que intenta Donald Trump algunas veces, ¿no? Yo creo que también sería positivo que estuviera la Unión Europea, también porque
Ucrania pudiera verse respaldada de alguna manera, o que también lo estuviera China, por ejemplo, ¿no? Por abrir un poco más el objetivo, pero las líneas rojas son las que son. Ucrania va a tener muy difícil, por no decir imposible, ceder territorios. Rusia va a tener imposible hacer ciertas concesiones que a lo mejor Zelensky pues ya ha dado por descartadas. Se pueden hablar de muchas cuestiones, pero esas líneas rojas no se van a superar, salvo que haya un giro copernicano o un cambio de guión y acabemos diciendo, bueno, nuevamente la actualidad nos ha dado una gran sorpresa y una gran lección, ¿no? Bueno, yo de momento no creo que eso sea así, creo que las posiciones son las que son, se pueden avanzar y yo dejaría sobre todo el escollo, las líneas rojas al final, intentaría acercar posturas sobre aquellas cuestiones que sí son fácilmente o más fácilmente negociables. Podríamos estar hablando, por ejemplo, del canje de prisioneros, del alto el fuego, del cese de las hostilidades, todo eso estaría muy bien, daría una prueba de buena voluntad, y luego ya entrar a las cuestiones territoriales, el estatus político del Donbass, la cuestión de Crimea. Ahí yo, dentro de estas líneas rojas territoriales, creo que no podemos comparar la cuestión de Crimea con la del Donbass. Crimea no fue parte de Ucrania hasta los años 50, que se le cedió a la República Socialista de Ucrania esa península. Bueno, la situación es diferente. Yo creo que en ese extremo podría Ucrania llegar a renunciar al control de Crimea, pero no al control del Donbass y muchísimo menos, por supuesto, a regiones que no controla Rusia, que no están ocupadas por Rusia, sino que permanecen bajo control de las fuerzas de Kiev. Y eso pues es una demanda, una barrera infranqueable y una demanda por la que Zelensky yo creo que no está dispuesto a pasar. Quizá por eso, porque Zelensky está teniendo una posición de fuerza o de resistencia en algunas cuestiones, es por lo que se demanda tanto la celebración de elecciones, pero también es importante recordar que hay una normativa, la legalidad interna en Ucrania es también importante, hay una ley marcial declarada y eso impide que se celebren elecciones. Aparte, también para celebrar unas elecciones con garantías, pues debe haber un alto el fuego, por ejemplo, para que los votantes no puedan ser posibles objetivos de ataque mientras ejercen sus derechos al voto y, bueno, por no entrar, por ejemplo, en la cuestión de los desplazados y de los refugiados, no solo internos, sino también externos. Más de 7 millones de ucranianos cruzaron el umbral con la Unión Europea, están en alguno de los Estados miembros y esos ciudadanos también tendrían que tener evidentemente derecho a voto. Con una infraestructura muy debilitada y muy precaria, pues es muy difícil que las elecciones pues puedan llevarse a cabo en este momento y con esta coyuntura con las condiciones que requeriría la elección del jefe del Estado ucraniano. Pues con eso nos quedamos, teniendo en cuenta cuáles siguen siendo los principales escollos y con la perspectiva de ver si hay algún punto en común o si una de las dos partes está dispuesta, o ambas partes, están dispuestas a hacer determinadas concesiones, aunque dolorosas, eso ya lo sabemos. Vamos a mantenernos a la espera. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias, un abrazo. Como siempre a vosotros, muchas gracias. Buen fin de semana.